Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta oportunidad, entonces, te voy a enseñar a cómo aplicar el teorema de Banach, el teorema del punto fijo de Banach en LabVIEW. Entonces, vamos a construir un instrumento virtual para simular este teorema utilizando LabVIEW. Bueno, lo primero que tienen que hacer entonces es abrir un nuevo instrumento virtual y vamos al panel frontal. Yo ya he pegado acá en el panel frontal las instrucciones que me van a permitir a ustedes explicarles en qué consiste el teorema y cómo lo vamos a implementar acá en LabVIEW. Pues bien, sucede que el teorema de Banach dice lo siguiente: es posible hallar la solución de un sistema lineal de la forma a por x igual a b si se cumplen dos cosas. Primero, que la norma de i menos a, siendo i la idéntica de la matriz A, sea menor a 1 para cualquier norma inducida. ¿Sí? Esa es la segunda condición, que la norma debe ser inducida. Recordemos entonces que solamente existe una norma no inducida, que es la de tipo f, que se calcula mediante esta expresión, la raíz cuadrada de la sumatoria de una expresión matemática que incluye la transpuesta de la matriz. Por lo tanto, esa es la única norma de tipo no inducido. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, yo puedo aplicar esta secuencia, ¿cierto? Y verificar la convergencia de la misma para llegar a la solución que es x. La secuencia es: el primer vector será x sub 0, el siguiente x sub 1 va a ser igual a la idéntica menos la matriz por el anterior, que es x sub 0 más b, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a aplicar esto. Lo primero que tenemos que hacer es entonces definir los controles y los indicadores que va a tener nuestro programa. Como control inicial tenemos que tener entonces la matriz A, tenemos que tener el vector x sub 0 y el vector b para hacer el proceso iterativo. Entonces vamos primero a construir el vector en la matriz A, el control. Entonces vamos a la paleta de controles y seleccionamos este control, Real Matrix. Lo colocamos acá y ese va a ser entonces nuestra matriz A. Lo dejamos por acá. Muy bien. Ahora necesitamos entonces el otro vector de entrada, que será x sub 0. Entonces seleccionamos, es un arreglo, ¿no? Porque es un vector. Entonces creamos un arreglo, lo dejamos por acá. Ese va a ser x sub 0. Y tiene que ser controles, entonces un arreglo de controles, perdón. Entonces selecciono un control, lo suelto dentro y con eso ya hemos creado entonces nuestro vector x sub 0. Y vamos a crear de forma idéntica nuestro vector b. Entonces seleccionamos un cascarón de un arreglo, lo soltamos, ese va a ser b, y seleccionamos un control para decirle que queremos un arreglo de controles. Lo redimensionamos y ya tenemos entonces la matriz A, el vector B y el vector x sub 0. Muy bien, yo quiero visualizar entonces de forma gráfica la convergencia de la solución del sistema. Entonces voy a seleccionar un chart, lo vamos a ubicar por acá y vamos a colocarle como nombre convergencia a epsilon, donde epsilon va a ser la tolerancia que nosotros vamos a definir para el sistema, la tolerancia que queremos para que llegue a la convergencia. Entonces por acá en el eje de la y, pues vamos a tener la norma del residuo, vamos a nombrarlo así, y por acá vamos a tener la cantidad de iteraciones que hay que hacer para que el sistema llegue a la convergencia, ¿cierto? Voy a alargar un poco más por acá esta gráfica. Muy bien. ¿Cuál es la otra variable de salida? Pues la norma. Queremos saber cuánto nos da la norma, entonces saco un indicador, lo coloco por acá y esa va a ser la norma. Por supuesto de i menos a, ¿cierto? Listo. Y también la solución. Entonces necesitamos un vector de x que va a ser la solución. Seleccionamos entonces un arreglo, un cascarón de un arreglo. Esa va a ser la solución, o sea, x. Y le ubicamos dentro indicadores para decirle que es un arreglo de indicadores. Listo, ahí vamos a obtener entonces la solución. Listo.
Voy ahora entonces al diagrama de bloques, control E, y por acá tenemos entonces lo que hemos creado, nuestros arreglos, nuestra matriz A y nuestros indicadores. ¿Sí? Vamos a ubicarlos por acá y ahora los vamos colocando donde corresponde. Muy bien, entonces recordemos en qué consiste nuestro teorema del punto fijo de Banach. Primero debemos hacer la resta de la idéntica menos la matriz, ¿cierto? Y debemos calcular la norma. Si esa norma da menos que 1, entonces aplica. Pero el otro requisito es que debe ser una norma inducida. Entonces debemos hacer una comparación y si se cumplen ambas condiciones, debemos activar un ciclo. Entonces lo más apropiado es que debemos utilizar un ciclo, un case structure. Entonces sacamos una case structure, la ubicamos por acá. Listo. Uy, me tomó todo. Control Z. Quiero que solamente quede en un espacio definido del diagrama de bloques. Coloquémosla por acá entonces. Listo. Entonces aquí tenemos la case. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la comparación para determinar si se cumplen los requisitos. Si se cumplen los requisitos, entonces debe hacer el proceso iterativo. Entonces el proceso iterativo debe hacerse dentro de un while loop. Entonces voy a seleccionar un while loop que va a estar dentro del caso verdadero de la case structure. Listo. Ahí vamos a hacer entonces la convergencia, ¿no? Si se cumple, por supuesto, los requisitos. Entonces voy a decirle que me deje por acá label y le voy a escribir que esto es para calcular la convergencia, para que de forma indicativa sea más fácil. Muy bien, vamos a hacerlo dentro del while loop. Entonces, lo primero que debo hacer acá es, por supuesto, calcular la matriz idéntica de A y luego restársela a esa misma, que es la primera parte de la operación. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, me voy a ir a la paleta de funciones, voy a matemáticas, voy a la paleta de álgebra lineal y busco este sub-i que es crear matriz especial. Ese me va a sacar la idéntica de la matriz A. La ubico por acá. Listo. La dejo tal cual, no la manipulo en estas opciones, ¿no? La dejamos en automática. Muy bien. Acá en la parte de arriba me dice el tipo de matriz. Entonces le doy clic derecho y yo quiero la idéntica. Le digo crear constante. Listo. Y ahí aparece la idéntica. La dejo quieta entonces. Y por acá necesito conectarle el tamaño de la matriz. Por lo tanto necesito averiguar cuál es el tamaño de la matriz A para conectársela acá. Entonces voy otra vez a la paleta de funciones. Voy a matemática, álgebra lineal y acá donde dice matrix en esta subpaleta selecciono esta opción tamaño de la matriz. La saco, la pongo por acá. Le conecto entonces la matriz de entrada A, nuestra matriz original. Y conecto el número de filas, que es lo que me interesa para el tamaño de la matriz, conectárselo acá a la siguiente función. Listo. Bien, entonces acá a la salida yo ya tengo la matriz idéntica. Entonces debo hacer la idéntica menos A. Entonces saco una función resta para hacer esa operación. Aquí la tengo. Entonces esa idéntica se la voy a restar a la matriz original, que es la matriz A. Listo. De tal forma que aquí a la salida yo ya tengo I menos A. Lo voy a escribir acá para que no nos perdamos. Ahí tengo I menos A. La idéntica menos la matriz original. Muy bien, y ahora sí le debo calcular la norma, porque eso es lo que nos dice el teorema del punto medio de Banach. Entonces voy a la paleta otra vez de matemáticas, álgebra lineal, y selecciono la función de la norma de la matriz. La saco y la coloco por acá, y entonces a I menos A le debo calcular la norma, entonces la conecto por acá. Listo. Bueno, pero yo debo decirle qué tipo de norma, porque acá hay unas condiciones según el tipo de norma, cómo hacer esas iteraciones. Entonces me paro donde dice tipo de norma, clic derecho, y le digo que me cree un control, para que me lo ponga en el panel frontal. Ahí está, tipo de norma, listo. Recordemos que la norma tiene que ser diferente a f, no inducida.
para que se cumpla la condición. Muy bien, y esa norma debe cumplir eso, debe ser menor que 1. Entonces, ¿qué debo colocar acá? Una comparación. Preguntar si es menor que 1. Entonces voy a la subpaleta de comparación y saco es menor que. La ubico por acá. Le conecto la norma de I menos A, que es lo que acabo de hacer. Listo. Y le pregunto si es menor que 1. Entonces, clic derecho, creo una constante y le coloco el valor de 1. Muy bien. Entonces, acá a la salida de esta comparación, yo ya voy a saber si esa norma de I menos A es menor o no a 1, ¿cierto? Pero ojo, que la otra condición es que la norma que yo esté calculando debe ser de tipo inducido. Y recordemos que la única no inducida es la f, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de estas transpuestas. Entonces, se deben cumplir dos condiciones, esta y la norma f. Entonces, voy a preguntar, sacando de comparación, esa función no igual. La coloco por acá. Y le conecto la norma aquí a la entrada, ¿cierto? Tiene que ser una norma diferente a la norma f. Entonces le doy clic derecho en esta opción de arriba y le digo crear constante. Me aparece la norma tipo 2, pero no me interesa compararlo con la norma tipo 2. Tiene que ser diferente a la norma tipo f, que es la no inducida, la única. Listo. Entonces acá tengo las dos condiciones si se cumplen. Para activar entonces este ciclo iterativo se deben cumplir las dos, o sea, esta y esta. Por lo tanto necesito una compuerta AND que me dice que las dos se tienen que cumplir para sacar un verdadero a la salida. Entonces voy a la subpaleta de booleanos y selecciono la primera compuerta AND. La suelto por acá y le conecto la primera comparación. Si la norma es menor o igual que 1, que 1, y si la norma que practiqué es diferente a la f. Bien, si eso se cumple, entonces debo activar el caso verdadero de esta estructura case. Entonces le conecto ahí la salida. Listo, ahí estoy activando el proceso iterativo. En el caso verdadero entonces de esta superior va a ser el proceso iterativo. ¿Y cuál es el proceso iterativo? Esto. El primer valor va a ser x sub 0, que acá lo tenemos. El segundo valor va a ser x sub 1 por la idéntica menos a por x sub 0 más b, y así sucesivamente para las demás iteraciones. Entonces vamos a construir eso. Bien, acá a la salida ya tengo i menos a. Entonces debo hacer i menos a por x y sumarle b. Entonces voy acá a sacar una función en matemáticas, álgebra lineal, que se llama ax por b. Vamos a buscarla a ver dónde está. Acá está. A por b. Entonces la soltamos por acá. Entonces vamos a colocar esta entrada, que es i menos a la función. Listo. Ahí ya tenemos i menos a ahora por b. Entonces b es el vector que tenemos por acá abajo. Voy hasta él y lo conecto. Listo. De tal forma que acá a la salida yo ya tengo, voy a escribirlo para que sea más fácil, la idéntica menos a, ¿cierto? Por x más b. Listo, por x hasta acá la salida. Ya le voy a colocar a sumar el b, entonces saco una función suma. Perdón, este es b. Este es b. B viene acá, ¿sí? Más b. Este es i menos a por x, lo conecto acá, más b. Ahí está. Saca error porque no lo he conectado aquí el vector x sub 0, porque acá es el primer vector que es x sub 0. Listo, ahí ya como vieron se actualizó. Entonces acá a la salida de esta función suma tengo i menos a, que es este, por x, que el primer término con que inicia la iteración es x sub 0, acá viene, más b. Y acá le sumo b. Muy bien. Estamos confundiéndonos ahí. Muy bien. Entonces, ahora, como esto es un proceso iterativo, necesito ubicar
en la estructura while loop un shift register. Ustedes ya saben que el shift register es un elemento que me permite sacar valores de iteraciones anteriores, y como eso es un proceso iterativo, entonces tenemos que utilizar shift registers. Entonces le doy clic derecho al borde del while loop y le digo adicionar shift register. Listo, ahí lo tengo. Entonces el shift register tiene que recibir, voy a desconectar por acá un momento esto, que es x sub 0, porque x sub 0 tiene que ir primero al shift register. Listo, ahí lo conectamos. Y luego el shift register sí entra entonces a la función. Listo, ahora sí. ¿Para qué? Para que cuando pase a la siguiente iteración ya no tome x sub 0, sino x sub 1. Entonces conectamos acá la otra parte del shift register. Entonces esta suma va a salir, va a pasar a la siguiente iteración y allí se va a mantener el ciclo para pasar de x sub 0 a x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. Entonces ahí está el proceso iterativo. Muy bien, hasta ahora vamos bien. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, se va a activar el caso true y va a empezar a hacer la iteración con este while loop. Ahora debemos aplicar dentro de este while loop los siguientes casos. Para el caso 0, si utilizo la norma tipo 2, entonces la convergencia según la tolerancia va a ser con esta fórmula. Va a ser la suma de x1 menos x2 al cuadrado. Si utilizo una norma tipo f, es otro caso, el caso 1, entonces la convergencia epsilon a la tolerancia va a ser la sumatoria del valor absoluto de x1 menos x2. Si utilizo una norma tipo f, no se puede aplicar para un vector, ¿cierto? Las normas tipo f solamente se aplican para matrices. Bueno, y el último caso, que es para una norma infinita, epsilon, la fórmula para llegar a la convergencia va a ser el valor máximo del valor absoluto de x1 menos x2. Entonces vamos a aplicar ¿qué? Una estructura de casos, como esta que tenemos, pero acá adentro, para poder aplicar esas fórmulas de la convergencia. Entonces saco otra estructura de casos, o case structure, y la coloco acá adentro. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿quién va a activar estos casos? Pues el tipo de norma. Entonces le conecto la norma que estoy seleccionando ahí. ¿Por qué el tipo de norma? Porque acá está definida en estos casos que les coloqué del teorema. Muy bien. Empecemos por el caso 0. Entonces el caso 0 va a ser para la norma tipo 2. ¿Listo? Si se elige ese tipo de norma, entonces epsilon va a ser la suma de x1 menos x2 al cuadrado. O sea, esto acá. Listo. Acá tenemos la iteración actual menos la presente al cuadrado. Por lo tanto, necesito acá una resta. Entonces, para restar la actual menos la anterior. La iteración actual menos la anterior. Entonces, coloco la actual menos la anterior, que es la que viene acá del shift register. Listo. La fórmula me dice que es x1 menos x2 al cuadrado. Entonces acá tengo x1 menos x2, la voy a elevar al cuadrado, o sea, la multiplico por ella misma y ya queda al cuadrado. Entonces le conecto arriba y abajo lo mismo y ya queda al cuadrado. Y dice que es la sumatoria de eso. Entonces saco una sumatoria para que me sume todos los elementos. La conecto, listo. Y el resultado, ¿dónde tiene que ir? Pues a la figura, porque yo quiero ver la convergencia en la figura. Entonces le conecto el resultado a la figura que dice la convergencia a epsilon. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ese es el caso 0. El caso 1. ¿Qué dice el caso 1 que les puse acá? Para la norma tipo 1, epsilon es la sumatoria del valor absoluto de x1 menos x2. Entonces voy al caso 1, ya está acá. Selecciono entonces un valor absoluto para aplicar esa fórmula. Valor absoluto de la resta de la iteración actual menos la anterior, que es esta. La conecto y hago la sumatoria. Entonces de nuevo busco una sumatoria. La ubico. Listo. Y la salida va a la figura, a la convergencia gráfica que vamos a obtener. Vamos al siguiente caso. Caso 0, caso 1, tenemos que agregarlo. Entonces me paro acá, clic derecho y le digo adicionar caso después. Entonces aparece el caso 2. El caso 2 es que no existe una norma f para un vector. Si selecciona la norma tipo f, que va a ser el caso 2.
Entonces eso es un vector y no se puede aplicar una norma para un vector, una norma tipo f para un vector. Entonces lo dejo vacío y no lo cableo, no alambro nada. Listo. Vamos para crear el caso 3. Clic derecho en el borde, adicionar caso después. Y el caso 3 es para una norma infinita. Si se selecciona la norma infinita, entonces el valor que debemos aplicar para epsilon es el valor máximo del valor absoluto de x1 menos x2. Entonces, lo que voy a hacer es sacar acá un valor absoluto para aplicar esa ecuación. Listo. Le saco el valor absoluto al valor actual menos el anterior. Y saco de la subpaleta de arreglos el elemento que me da el máximo y el mínimo. La función que me saca el máximo y el mínimo, le conecto a la entrada y el valor máximo lo conecto a la salida. ¿Sí? Listo. Eso es lo que dice la fórmula. Listo. Ya aplicamos entonces estos tres casos según el tipo de norma que se escoja para aplicar el proceso de convergencia en el proceso iterativo, valga la redundancia. Muy bien. Ahora, ¿hasta cuándo tiene que hacerse este proceso iterativo? Pues hasta que por acá epsilon, donde está epsilon, no lo he creado, entonces voy a crearlo, que es la tolerancia que yo quiero en mi proceso, ¿no? Entonces selecciono un control y lo voy a llamar epsilon, la convergencia, que va a ser, puede ser 1 por 10 a la menos 12, listo, que es súper exacto. Bueno, entonces debe hacerse este proceso iterativo hasta que esté muy cerca a la tolerancia, ¿cierto? Sea igual a la tolerancia nuestra, entonces debemos hacer una comparación. Entonces ese loop debe correr mientras sea menor a la tolerancia. Entonces lo comparo, entonces por acá a la entrada le conectamos la salida que va a la gráfica y lo conecto a la tolerancia. Vale. Si esa convergencia es menor que esto, entonces debe seguir corriendo. Entonces le cambio acá la condición de parada del loop y le cableo esa comparación, ¿cierto? Entonces, mientras sea mayor va a seguir corriendo. Si es menor, se detiene porque entonces ya llegó a la tolerancia que deseábamos. Muy bien, voy a colocarle... bueno, ¿y cuál es la respuesta cuando termine de iterar? La solución, pues x, el vector x. Entonces le conecto aquí la salida al vector x, le conecto la norma, que yo quiero conocer la norma de i menos a. Para saber cuánto da, le conecto la norma. Listo, ya quedó entonces la norma conectada. Y ahora quiero que este loop, las iteraciones se ejecuten cada 100 milisegundos, por ejemplo. Entonces voy y saco un relojito, de wait, esperar, y le conecto a la entrada, crear constante, que corra cada 100 milisegundos, ¿cierto? Para que se pueda ver perfecto. Listo. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta esta estructura superior de casos, case structure. En el caso verdadero, si se cumplen las condiciones, va a hacer todo el proceso iterativo para que el sistema llegue a la convergencia. Pero en el caso falso no lo hemos codificado, entonces vamos al caso falso, clic. Y en el caso falso, ¿qué pasa? Pues que no se cumplen esas condiciones. Entonces vamos a hacer que aparezca un mensaje de error para el usuario, diciéndole que no se pueden hacer el proceso porque no cumple las condiciones. Entonces clic derecho, vamos acá a la subpaleta de diálogo y seleccionamos este One Button Dialog, que le va a mostrar el mensaje al usuario. Le damos clic derecho acá donde dice Message, mensaje. Clic derecho, creamos una constante. Entonces ahí le voy a colocar no se puede aplicar el teorema de Banach si la norma es mayor o igual a 1, ¿cierto? Lo que se cumple. O si se aplica una norma no inducida, que ya sabemos que la única es la tipo F. Listo. Entonces miren ustedes, en el caso falso no se cumple ninguna y le sale ese mensaje al usuario en el panel frontal. Listo. Ya hemos terminado, pero acá nos dice que hay un error. Vamos a verificar
¿Cuál es el error? Nos paramos en la flecha rota, le damos clic y nos dice que hay un túnel perdido. Bueno, entonces démosle que nos muestre dónde está el error. Listo, ahí está el error. Entonces recuerden que el caso 2 es que no existe no se puede aplicar una norma tipo F a un vector, ¿cierto? Por eso no cableamos nada, porque esto es un vector y no se puede aplicar la norma. Entonces nos paramos sobre este túnel que está sin alambrar, le damos clic derecho y le decimos que use el default si está sin cablear. Le decimos ahí, listo, y ya se quitó el error. Muy bien. Entonces, un poco enredado, pero ya entendimos aplicar el teorema. Recuerden que esos son métodos numéricos, no es fácil, es de cuidado, de mucho cuidado. Bien, vamos entonces al panel frontal, ¿cierto? Yo acá entonces debo meter los valores de la matriz A, del vector inicial x sub 0, del vector b y la tolerancia que quiero. Lo voy a dejar tal cual para que lo corramos a ver qué pasa. Listo, miren ustedes lo que salió. Salió el mensaje de error que dice: no se puede aplicar el teorema de Banach si la norma es mayor o igual a 1 o si se aplica una norma no inducida, ¿cierto? Listo. Entonces, la idea es que quiero mostrarles cómo corre el programa, que sí funciona, pero con un sistema de ecuaciones lineales que yo ya sé que va a converger a la solución. Entonces, es muy largo meter los valores acá. Entonces, yo ya tengo uno preparado para hacerlo más fácil para el video. Entonces, voy a ir acá al que ya tengo preparado. Por acá está. Listo. Entonces yo ya ingresé en este programa los valores de la matriz A, del vector B y del vector inicio x sub 0 y elegí una tolerancia de 1 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo converge el sistema a mi solución. Corremos y ahí observan cómo va corriendo, llegando a la convergencia. Listo, súper rápido. Entonces el sistema I menos A tiene una norma de 0,562394. Acá en la figura pudieron ver gráficamente cada uno de los puntos de las iteraciones que se calculaba y le tomó 23 iteraciones al sistema para llegar a la convergencia, ¿cierto? Y esta es la respuesta entonces, el valor de x, ¿cierto? Para llegar a la convergencia. Bien, si lo corremos otra vez, podemos ver entonces cómo el sistema va iterando y llega a la convergencia. Muy bien amigos, entonces de esta forma les he enseñado a cómo implementar el teorema de punto medio de Banach en la Vue y podemos solucionar un sistema lineal. Bien, muchas gracias. Cualquier inquietud que tengan, por favor me la dejan en los comentarios y con gusto les daré respuesta. Que estén muy bien. Hasta pronto.